¿Cómo creen que han evolucionado las diferentes prácticas educativas a distancia? Bueno, la educación a distancia ha evolucionado por medio de las tecnologías. Por ejemplo, en 1919 y 1920 los modelos educativos a distancia se manejaban por medio de correspondencias, es decir, que el estudiante hacía sus trabajos, los desarrollaba y los enviaba al maestro y esperaba que el maestro los corrigiera y se los enviara nuevamente por correo. Esto demoraba, era una educación muy, por así decirlo, se demoraba mucho, porque eran el proceso de que enviar, responder, devolver, era largo. Entonces, ese fue uno de los primeros avances que tuvo la educación a distancia. En 1960, la educación a distancia dio un gran avance porque crecieron, fue la formación de las multimedias, que allí ofrecían, por ejemplo, el medio de correos que podían ser enviados mucho más fácil que como era en el siglo XIX, en el siglo XX. Luego, en 1970, surgió la creación de las comunicaciones, por ejemplo, lo del teléfono. Entonces, aquí había una comunicación mucho más avanzada a través de la educación por medio de la interacción entre el maestro y estudiante. En 1990 surgió el Internet, no en muchos lugares del mundo, pero sí en la mayoría, que fue la evolución que evolucionó la educación a distancia de manera grande y eficaz. O sea, que era más, llegaba a mucho más lugares la información, la adquisición de conocimientos, entre otros. En el 2000 se presenta el Internet como una prioridad de información mucho más rápida para adquirir más conocimientos y así llegar pues mucho más fácil a la educación. Entonces, lo que fue ya la llegada del Internet, se pudieron crear muchos ambientes virtuales, bandejas móviles, asignaciones de blog, correos, videos, que hacían que la educación fuera mucho más fructífera y pues llegara mucho más fácil a los estudiantes, que era más como un diálogo didáctico, mediático, aprendizajes independientes y colaborativos, estudiantes de espacios diferentes, recursos y organizaciones de apoyo, que era lo que ofrecía esos escenarios didácticos y, por así decirlo, tecnológicos que ofrecía la educación a distancia. Es claro decir que obviamente es mucho más económico, ya que pues la educación a distancia ofrece lugares de libros abiertos, libros sin autores, que pueden ser enriquecidos diariamente por X o Y estudiantes que van formando cada día más, porque sabemos que nos encontramos hoy en día en un aprendizaje constructivo que no es estático, sino que cada día va avanzando y avanzando. La finalidad de educación a distancia es que llegue la educación a aquellas personas que no tienen la posibilidad de estudiar por así decirlo, una carrera diaria, todos los días. Entonces, no digo que la educación a distancia sea mucho más fácil, no. La educación a distancia es adquirir más conocimientos, más dominio propio, más aprendizaje individualizado, es decir, es una educación invertida a la educación tradicional, por así decirlo. Lo que se hace en el aula, nosotros lo hacemos diariamente, o sea, adquirimos todos los días conocimiento, lo hacemos en casa, por así decirlo. Entonces, nosotros todos los días tomamos nuestro tiempo para investigar, corroborar conceptos, saber si está bien o no. Entonces, es algo como más propio, porque pues en clase uno lo hace y espera que el maestro le diga para uno desarrollar nuestros saberes. Nosotros no. A nosotros nos dan, por así decirlo, una amplia gama de conocimientos, nosotros los adquirimos y procesamos toda esa información para desarrollar todas esas habilidades. No quiere decir que no tengamos dudas, si tenemos dudas, pero para eso nos ofrecen una amplia gama de conocimientos. También nos ofrece eh, reconocer otros saberes, no solo quedarnos con los mismos, es ir construyendo más y más y más
para así llegar a un conocimiento mucho más pleno. Obviamente que tenemos que seguir investigando diariamente. La educación a distancia, claro que es de calidad. Ofrecemos el mismo, por así decirlo, una misma modalidad que se puede manejar en una educación presencial, solo que nosotros lo hacemos más enriquecedor, más con actividades lúdicas por medio de videos, tutorías, donde intercambiamos conocimientos. No solo lo hacemos de que nos den conocimientos y ya, no, nosotros nos vamos más a lo que son actividades, estrategias, proyectos, basándolos en aquellos conocimientos que nos adquieren. Son más plataformas lúdicas y didácticas, por así decirlo. Es algo que la educación tradicional casi no ofrece. La educación a distancia es como un giro y va siempre enfocado a la calidad educativa, siempre va en pro del enriquecimiento diario de cada estudiante y de su base educativa que nos ofrece a cada uno de nosotros.